Buenas, buenas. Bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. Hoy vamos a realizar este conejito en anillas de lata. Vamos a comenzar. Las anillas. 2 anillas vamos a utilizar hoy. Las vamos a poner así. Los 2 orificios más pequeños, así, juntitos. Así. Ponemos nuestro hilo y aquí hacemos nuestro punto para asegurar la puntada. Aquí. Así. Aquí podemos comenzar haciendo enseguida los mismos, pero aquí. 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer 3 medios puntos. Vamos perdiendo este hilo y vamos enderezando las anillas. Aquí vamos a hacer 14 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí vamos a hacer 14 medios puntos. En este, que es el orificio pequeño, hacemos ahí 3. 1, 2 y 3. Ya aquí va a ser 14. Igual que hicimos aquí, aquí hacemos 14. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí, donde están los otros 3 puntos que hicimos en el orificio pequeño. Aquí ya cierro con un punto deslizado. Así. Así que va quedando. Aquí hacemos una cadena y hacemos aquí en este espacio de aquí medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí hacemos 17 medios puntos. Aquí en este espacio hacemos punto deslizado, 1 y 2. Me deslizo 2 puntos y aquí hago una lazada y hago medio punto alto. Así vamos tejiendo en este espacio. Medios puntos altos. 1 en cada punto de base hasta llegar aquí. En esta mitad, que es donde nos vamos a deslizar 2 medios puntos, igual que hicimos aquí. Entonces aquí ya llegué aquí, cierro con un punto deslizado y me deslizo. Aquí hago punto deslizado. Y agarro una cadena y empiezo a hacer medios puntos. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hago 6 cadenas, 6 medios puntos. Y hago aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Me deslizo en la primera, medio punto en la segunda, y de ahí hasta llegar al final hago
medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y entro donde hice el mismo, donde comencé a hacer mi cadena. Ahí entro con un punto deslizado y me deslizo aquí 1 y 2. Hago medio punto, en ese mismo punto hago medio y subo otra vez 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago lo mismo que hice allí cuando comencé. Aquí continúo ya, hice ya las 2 orejitas. Mira, así van quedando las 2 orejas. Entonces aquí continúo haciendo mis medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí yo me deslizo. Esto es para que le haga como la formita aquí así. Me deslizo aquí 1 y 2. Me deslizo 2 veces y aquí hago una cadena, hago medio punto, hago lazada y empiezo a hacer aquí medios puntos altos en aumento. Aquí hago un aumento, un medio punto alto, un aumento y así voy tejiendo un medio punto alto y un aumento en medios puntos. Así voy tejiendo. Uno y un aumento. Bueno, ya aquí llegué, aquí en toda la mitad donde están los puntos deslizados. Usted llega nada más hasta ahí, hace su punto deslizado y vuelve y hace aquí, gira y hace aquí en el primer punto un punto deslizado, así, y hace medio punto en el que le sigue, medio punto, hace lazada y aquí hace puntos altos. Aquí continúa haciendo puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos y un aumento. 2 puntos altos y un aumento. Y eso lo va a hacer igual hasta llegar aquí donde están los puntos deslizados. Así va tejiendo. Bueno, ya aquí ya llegué aquí en toda la mitad y aquí aprieto bien mi hilo y corto. Ya mi hilo hasta ahí llega esto es como para hacerle la barbita aquí donde va así, de este lado. Así va. Y con sus 2 orejitas y así va quedando. Estos, mire que estos son con 2 anillas. Igual así con 2 anillas. Este lo hice con una sola anilla. Pequeños, pero estos van nada más que en perfil así. Y estos son de frente. Pero mire qué bellos quedan. Así. Y así, bueno, así. Ahora vamos a hacerle los cacheticos. Aquí le vamos a hacer los cacheticos. Estos cacheticos los vamos a hacer en la primera vuelta 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos. Jalamos nuestro hilo del anillo mágico y cerramos con punto deslizado. Así. Aquí en esta segunda vuelta vamos a hacer aumento.
Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y aquí vamos a hacer 6 aumentos. O sea, 2 medios puntos en cada punto de base. Y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya llegué, hice mis 12 medios puntos. Ahora aquí voy a tejer esta vuelta, que sería la 3. Entonces, la 3 y la 4, hacemos un punto en cada punto de base. Son 4 vueltas que se hacen. La primera con 6, la segunda con 12, la tercera con 12 y la cuarta con 12. 4 vueltas. Así tejemos. Y hacemos 2 cacheticos. Eso vienen siendo estos 2. Así. Bueno, mire, así han quedado el cachetico, mire. 4 vueltas. 6, 12, 12, 12. Aquí. 4 vueltitas. Estos 2, usted lo pone aquí. Así. Así las tiene que poner aquí. Dejándole un espacio para ponerle la nariz. Y lo va cosiendo. En el contorno, usted mira si lo quiere más arribita o lo quiere más abajito. Pero aquí es lo ideal, en este espacio. Y lo va cosiendo así. De tal manera que le agarre aquí en el cachetico su hebra y aquí abajo. Y que no se le note tanto el hilo en la parte de atrás. Usted lo va cosiendo así. Y así, después coloca este, aquí así. Así lo vamos cosiendo. Yo ahora se los vuelvo a mostrar. Bueno, mire, ya así, ya le coloqué aquí los 2 cacheticos y su naricita. Si usted quiere, le borda aquí la naricita con rosado, le pone ojitos, le puede bordar los ojos o le puede poner ojitos movibles. Así se los puede colocar. Así. Sus ojitos movibles o ojitos así, pequeñitos, más grandes, como usted desee, usted se los puede poner. Ahora que ya lo termine, yo se los vuelvo a mostrar. Bueno, mire, así quedó el trabajo de hoy, mire. A este yo le puse una zanahoria, a este le puse un lacito, a este lo dejé sin nada. Eso usted le pone su toque personal. Yo les he dicho que ustedes lo hacen y le ponen su toque personal, cada uno, como usted lo quiera decorar, usted lo decora. Bueno, espero que le haya gustado, lo elaboren, lo pongan en práctica. Es muy fácil y sencillo de hacer. Suscríbanse, compártanlo. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga.